Saludos chicos. Bueno, seguimos trabajando con función exponencial, como ya vieron aquí en el pizarrón. Y bueno, vamos a hacer varias actividades que aparecen en su libro. Entonces, para ello, bueno, vamos a apoyarnos con algunas observaciones y después vamos a ver cómo se van a ocupar las aplicaciones como GeoGebra para poder desarrollar los ejercicios que les corresponden el día de hoy. Bueno, habíamos estado manejando la función exponencial f de x igual a 2 a la x. Entonces quiero recordar brevemente qué significa que 2 esté elevado a una potencia x. En este caso la variable ahora está como parte del exponente. Bueno, lo que significa es que, por ejemplo, 2 a la 6 eh, quiere decir que yo voy a multiplicar este número al cual llamamos base por sí mismo, o sea, debe aparecer el 2. ¿Cuántas veces se debe multiplicar? Pues según lo que diga el exponente. Entonces tenemos el exponente, a este lo llamamos base. La base se va a multiplicar por sí misma tantas veces como diga el exponente. Entonces yo tendré que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 veces. Tiene que ser la misma. Ahora, no se vale que hagan 2 por 6 porque el resultado es completamente diferente. Entonces vamos a trabajar un poco con la calculadora. Los que tenemos calculadora, bueno, ¿cómo vamos a introducir nuestra función en este caso? Bueno, pues primero obviamente se enciende la calculadora y tecleamos como primer elemento el número 2, que es la base de nuestra función. Después, si ustedes observan en la pantalla de la calculadora, pues obviamente sigue parpadeando el cursor y nos está pidiendo que indiquemos ahora qué sigue, qué tenemos que hacer. Ahora vamos a buscar dentro del teclado este símbolo. Parece como una especie de V invertida. Esa la vamos a presionar y nos va a aparecer también en la pantalla con el mismo formato. Ahora enseguida voy a colocar el número 6 para que me indique que el 2 va a elevarse a la potencia 6. Esto se hace puesto que aquí en el teclado solamente aparece x cuadrada, que es el que está aquí, y x cúbica, que aparece aquí como segunda función. ¿Se alcanza a distinguir? ¿Sí? Entonces, tenemos estos elementos y a partir de que nosotros tengamos 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, como en el ejemplo, 2 a la séptima o la que sea, vamos a tener que utilizar este símbolo. En algunas otras calculadoras aparece la tecla de la siguiente manera, X a la Y. Entonces hay que presionar esta teclita y también debe aparecer este símbolo que ya habíamos mencionado. Entonces, una vez que ya tecleamos esto, vamos a darle igual para que nos diga cuál es el resultado. Entonces, se dan cuenta, 2 a la 6 es equivalente a 64. Entonces, no tenía nada que ver con 2 por 6, que es 12. Eso es otra cuestión y no es correcta para este caso. Bueno, entonces, del mismo modo, nosotros podemos introducir, esto fue como que muy evidente, de acuerdo a la definición que indicábamos, que era multiplicar tantas veces como diga el exponente. Pero ahora, ¿qué pasa con 2 a la menos 3? Ahí necesitamos aplicar otras propiedades que aún no hemos analizado, pero podemos obtener el resultado utilizando nuestra calculadora. Entonces, vamos a teclear nuevamente 2, la tecla de potencia que habíamos indicado, y ahora voy a colocarle el menos 3. Escribo aquí menos y busco el 3 y enseguida damos igual. En la pantalla de la calculadora aparece precisamente 2 a la menos 3 y eso es 0.125. Es un número decimal pequeño. Lo puedo tomar como decimal o haciendo uso de esta tecla que dice A, B, diagonal C, lo puedo transformar a fracción y correspondería a un octavo. Entonces, la expresión que ustedes quieran colocar. Generalmente en los exámenes colocamos expresiones fraccionarias, pero insistimos, si ustedes quieren pueden dejarlo como 0.125. Entonces, cualquiera de esos dos valores es correcto.
Y finalmente vamos a introducir un ejemplo de una fracción, porque hemos trabajado con enteros, pero ¿qué pasa con las fracciones? Bueno, se procede exactamente de la misma manera. Yo voy a colocar el número 2, después el símbolo para indicar que voy a elevar a una potencia, aquí me aparece doble, y ya lo borré, y voy a abrir en este caso un paréntesis, y ahí voy a colocar un cuarto. Entonces tecleo el 1, y enseguida la teclita esta que mencioné de las fracciones A, B, diagonal C. En la pantalla me aparece como una botita. Voy a colocar el 4, que es el denominador de la fracción, y cierro el paréntesis. Y entonces, 2 a la 1/4 sería esta cantidad. ¿Sí? Si la quisiera yo transformar a fracción, entonces presiono esta tecla, pero en realidad no hace nada. En algunos casos, no es posible hacer la transformación, puesto que el resultado no es un número racional, no se puede expresar como fracción. Entonces, estamos entendiendo que la expresión que aparece aquí es un número irracional, ¿sí? Y así quedaría, yo tendría que aproximarlo a este valor. Ahora, era 2 a la menos 1/4. Me faltó el signo menos aquí. Voy a corregirlo. 2, el exponente, paréntesis, menos 1, la botita, y luego el 4. Cerramos el paréntesis. Así nos debe aparecer en la pantalla de la calculadora. Y damos igual. En este caso, el resultado es diferente, es 0.84. ¿Sí? Entonces, de este modo es como estaríamos utilizando la calculadora para obtener los valores de función exponencial. Ahora, vamos a trabajar con los ejercicios de la página 190, 191 y 194. De la 190 vamos a desarrollar el 2 y el 3. De la 191 solo el 5 y en la 194 solo hay un ejercicio, así es que por eso no indiqué nada ahí. ¿Vale? Bueno, pues vamos directamente a su libro, por favor. La página 190 vienen el ejercicio 2 y 3. Entonces, en este caso vamos a auxiliarnos de GeoGebra para que nosotros podamos realizar este proceso. Entonces, les voy a compartir la pantalla de GeoGebra. Recuerden que simplemente tenemos que meternos a internet y después ya en el buscador colocamos calculadora gráfica GeoGebra e inmediatamente pues nos da esta aplicación, ¿sí? Entonces no tenemos que registrarnos ni nada. Ahora, yo voy a resolver el ejercicio C que aparece en la página 191, ¿sí? Ese lo voy a desarrollar yo y a ustedes les tocan los ejercicios de la página 190, todos los de la 190. Entonces, vamos a auxiliarnos con esta aplicación. Voy a colocar, mi función se llama h ahí en el libro. Yo aquí la voy a colocar simplemente como y igual a, vienen indicados entre paréntesis 0.6. En este caso 0.6 es la base. Y esta cantidad la voy a elevar a la potencia x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de manera inmediata me presenta la gráfica, ¿sí? Entonces yo ya tengo aquí la gráfica. Así me debe quedar en el plano cartesiano. Obviamente en mi libro, cada espacio pues va a representar, mi libro aquí, cada espacio va a representar una unidad. Yo tengo que copiar tal cual aparece aquí la gráfica. Ahora, si observan, aparece una tabla azul, una tabla de valores. Entonces, yo también puedo obtenerla en GeoGebra de la siguiente manera. Voy a dar clic sobre los 3 puntos verticales que aparecen aquí enfrente de donde escribí la función y me aparecen las opciones tabla de valores, puntos especiales, duplicar, borrar y configuración. Obviamente yo quiero una tabla de valores. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a empezar? Si ustedes observan la página 191, viene una pequeña tabla
que tiene valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces voy a tomar como valor inicial el menos 2 y aquí yo le voy a modificar, menos 2. Valor final. Voy a modificarlo también, puesto que el valor final, en este caso, en la página 191, me dice que es 3. Y finalmente me pide los intervalos, es decir, de cuánto en cuánto tengo que ir obteniendo valores. Si ustedes observan, en realidad esta secuencia va de 1 en 1, por eso le voy a poner ahí donde dice paso 1. Y enseguida le doy OK. ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, pues precisamente los datos que yo voy a colocar en esta tabla de valores. Es decir, aquí enfrente, en el espacio que dice 0 a la 0.6 a la X, yo voy a colocar donde está la fila del 2, el número 2.78, ya redondeado. En menos 1 voy a colocar 1.67. En 0 voy a colocar 1, en 1 0.6, en 2 0.36 y en 3 0.216. Y ya completé mi tabla de valores y ya puedo trazar ahora mi gráfica. Es decir, solamente tengo que ubicar en este plano de mi libro los datos que aparecen aquí. Miren, por ejemplo, el valor menos 2 va a 2.7, entonces en X me voy hacia la izquierda, menos 2 unidades, y luego sobre esa misma línea busco la altura 2.7, que es precisamente este punto. Aquí le di clic, por eso me aparecen las coordenadas. Hago el mismo proceso con menos 1 y altura 1.6, y obtengo este punto. ¿Sí? Estos puntos que aparecen aquí resaltados son precisamente los que se obtienen a partir de la tabla. Una vez que yo haya marcado estos 6 puntos, bueno, pues voy a tratar de unirlos formando precisamente esta curva. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Cuanto más nos acercamos hacia la derecha o cuanto más grandes son los números en el eje X, más cercana es la gráfica, la línea roja, al eje X. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos observando aquí por ejemplo, ya en el 15, prácticamente son la misma línea. Estoy diciendo prácticamente porque no es así. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que estamos observando es que el eje X en realidad es una asíntota horizontal para la función, en este caso, f igual a 0.6 a la x. Tomen nota de esto. La gráfica tiene como asíntota al eje X o a la recta Y igual a 0. Es lo mismo. Ahora, esta gráfica, decíamos, cuanto más se aleja, más cercana es al eje X o su valor es cada vez más pequeño. Cuanto más grandes son los valores de X, la función cada vez es más pequeña. ¿Esto qué implica? Bueno, pues según las indicaciones de nuestro libro, esto indica que la función es decreciente, que va disminuyendo, precisamente de ahí viene este término. Entonces, cuanto más grandes son los valores de X, los valores de la función son cada vez más pequeños. Y eso lo podemos ver aquí en nuestra tabla. Los valores de X van aumentando y los valores de la función van disminuyendo. ¿Sí? Entonces, es importante mencionar en este caso que la función es decreciente. Entonces, esto es lo que estaríamos haciendo para los ejercicios de la página 190. Después, en la página 194 nos piden otros elementos. Ahí, por ejemplo, vienen dos funciones. Yo voy a realizar la segunda porque me van a decir que esa es la más difícil. Y bueno, vamos a identificar en este caso el dominio, el rango y la asíntota, además de trazar la gráfica. Entonces, aprovechando nuestra aplicación, vamos a hacer el desarrollo aquí mismo. Entonces, voy a dar aquí editar, ¿sale? Y voy a borrar esta función. Y ahora voy a poner la que corresponde a la página 195, 194, el segundo ejercicio. Viene esta tablita azul. Voy a hacer yo el que está abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, la gráfica es y igual a e a la x menos 2.
Entonces yo voy a colocar la Y igual y la E aparece aquí también en el teclado de la aplicación. Coloco la E y enseguida como exponente le voy a poner X menos 2. Y ya, damos Enter para que nos dé la nueva función. Aquí, por ejemplo, puedo colocar la pantalla completa y me quedaría así. Entonces, ahora mi función aparece aquí invertida. Recuerden que E es un número específico, inclusive aquí en la calculadora, ¿no? Ustedes lo pueden obtener presionando la tecla que dice alfa, está aquí al ladito, y luego la que dice LN, está aquí, LN, y en la pantalla ya me muestra la letra E. Le voy a dar igual, y me dice que ese número aproximadamente es 2.71858181858, ¿sí? Este es el valor aproximado del número E. Entonces, obviamente no lo vamos a estar colocando en toda esa extensión cada vez que nosotros decidamos usar la base natural o la base E, como también se le llama base natural. Entonces, ya que tenemos esta parte, nos dice el ejercicio que necesitamos indicar quién es el dominio, ¿sí? Ahora, quiero que observen la gráfica. Por ejemplo, aquí, si yo siguiera haciendo este recorrido, pues cada vez me voy alejando más del cero o voy considerando números más negativos, así decirlo, ¿sí? Números más pequeños cada vez. Y lo mismo sucede, si yo ahora recorro toda esta parte y ahora me voy hacia la derecha, pues también los números van creciendo, pero van creciendo muy, muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poco más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y miren, quiero que observen esto. O sea, en realidad la función crece demasiado rápido. Demasiado rápido. Voy a poner una pequeña tabla de valores. Voy a modificar, aquí están los 3 puntitos para editar. Entonces voy a colocar aquí valores iniciales, menos 200. Es un número pues, muy a la izquierda del 0. Y valor final le voy a poner el 3000. 3000 pasos de 200 en 200. A ver, ¿qué me dice? Entonces, miren, observen, por ejemplo, mi tabla de valores es, pues, muy, 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 ¿sí? Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esta información, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si en menos 200 la función prácticamente es 0. En 0 es esta expresión, 0.13. En 200 ya es una cantidad muchísimo, muy, muy, muy grande. Entonces, en realidad, esta función, ¿quién es su dominio y quién es su rango? Bueno, el dominio, pues es cualquier número real. Yo puedo tomar cualquier número real X, restarle 2 y colocar ese número como potencia de E. Entonces, ahí no hay ninguna operación que no sea válida o que nos presente algo indefinido. Por esta razón, el dominio son todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con el rango? El rango, recuerden que es los valores en los que toma la función. Entonces, ¿a partir de dónde empieza la gráfica? Si nosotros nos damos cuenta, la gráfica no está por debajo del eje X. Eso quiere decir que el mínimo para esta función, pues sería el 0 que representaríamos con el eje X. Y de ahí todos los números que puedan considerar ustedes hacia arriba. Insistimos, puedo yo seguir buscando como que el final de este eje y en realidad pues no aparece. Si se dan cuenta, no aparece. Ya vamos en 1380 y la gráfica parece no tener final. Eso se debe
a que precisamente el rango de la función es de dónde empieza la gráfica y hasta dónde termina. Entonces, pues parece que empieza en el 0. Ahí vamos a colocar un paréntesis circular para indicar pues que no empieza en el 0, pero que se aproxima mucho a él. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina la gráfica? Ya vimos que parece no tener fin. Eso implica que el otro extremo del intervalo que corresponde al rango va a ser infinito. Entonces, de esta manera vamos a trabajar con estos ejercicios. Yo recomiendo que por lo menos vean completo este video. Y ya posteriormente, si ustedes quieren pues trabajar en alguna otra cosa o utilizar alguna otra estrategia para realizar los ejercicios, bueno, pues adelante. ¿Sí? Entonces, manos a la obra con los ejercicios y los espero en mi correo.